Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo el día de hoy. Vamos a darle un par de minutos para que más personas puedan entrar y luego comenzamos la sesión. Gracias por su paciencia. Doctora Bermúdez, yo creo que ya podemos iniciar la sesión. Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos desde el capítulo Health for the World de Colombia, en asociación con la Asociación Colombiana de Radiología. Para nosotros es un gran placer presentar hoy al gran profesor, el doctor Guillermo Eliozondo. Tal vez no necesita muchas presentaciones, pero como ustedes saben, él es radiólogo mexicano, profesor universitario, y él ha tenido la educación como uno de sus parámetros fundamentales en la vida como radiólogo. Por esa razón, el último cargo al cual pertenece es ser el director del CIRE, que es el capítulo de educación de la RSNA, por todas sus capacidades y por todas sus virtudes en la educación. Es la razón por la cual pensamos que la educación en radiología, que es la pasión de varios de nosotros y algo tan necesario en nuestra sociedad, es el tema que, al que fue invitado hoy el doctor Eliozondo. Doctor, entonces, por favor, puede empezar su conferencia y mil gracias de nuevo desde el capítulo Health for the World. No, muchas gracias, doctora Bermúdez, y la verdad es para mí un honor el estar participando con ustedes. Agradezco mucho a Health for the World, especialmente a María Lucía Brun por la invitación, a la doctora Bermúdez, que es la que capitanea este capítulo de Health for the World Colombia. Y sí, efectivamente, voy a
a compartir mi pantalla, Daniel, en donde nada más me dice si está todo bien. Sí, está todo bien. Y lo que vamos a hablar, o que platicaba yo con Lucy, era pues de hablar sobre los retos que tenemos en la enseñanza de la radiología. Y la verdad es que ciertamente esta parte, perdón, no, ciertamente esta parte ha sido algo que pues me ha motivado y me interesa mucho participar en esto, y sobre todo de la manera en que podamos influir, incidir en nuevas generaciones. Y bueno, la otra parte es la que de los viejitos, como vamos a ver ahorita, cuál es probablemente nuestro papel. Entonces, aquí no tengo ningún conflicto de interés, pero dentro de las declaraciones que quiero decirles que concerniente a los retos de lo que vamos a platicar, obviamente no tengo todas las respuestas. Tengo muchas preguntas, estamos trabajando en esto, pero realmente, como veremos, la respuesta es colaborativa. ¿Cuáles son los retos para la educación? Pues lo podríamos dividir, si dijéramos en esto, pues en radiólogos que fueran practicantes, en los residentes, y la otra es en los profesores. Y entonces voy a tratar de ir separando estos capítulos. Al final voy a hablar del otro también que es importante, pero que es todo un tema aparte, que es la enseñanza de radiología en los alumnos de pregrado, en los alumnos de medicina. Pero centrándonos en la parte que ya nos corresponde a lo de radiología, pues la verdad es de que esto es una educación continua, ¿sí? Es parte de lo que se llama la educación médica continua. Y si nosotros vemos y estamos hablando Health for the World, o sea, esto es, pues obviamente países de habla hispana, pero particularmente América Latina, pues si nosotros vemos, la verdad es de que la región entera es un mosaico. Hay una diversidad increíble que de hecho existe en cada uno de nuestros países. Obviamente sabemos que no es lo mismo la parte norte que la parte central o la parte sur de muchos países, incluido Colombia, pero también podemos hablar de Brasil o podemos hablar de México. Y desde el punto de vista de los radiólogos practicantes, pues va a depender mucho dónde estén trabajando, va a depender mucho también su edad, la geografía donde están trabajando. Y no debemos olvidar que en la parte de enseñanza, en la parte de educación, lo que es muy importante es el interés personal. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de enseñanza, generalmente hablamos de pedagogía. Y pedagogía es algo para la enseñanza a los niños, ¿sí? Cuando ya hablamos de andrología, es cuando es para los adultos. Y en los adultos nosotros aprendemos lo que nos interesa. Entonces, eso es una parte importante que no debemos olvidar. Hay diferentes generaciones de radiólogos, están como yo, los viejitos, ¿sí? Que definitivamente nos enfrentamos y bueno, típicamente pues vemos esto, la radiografía, todavía nos gusta coger la radiografía y verla. Ya cuando se trata de resonancia magnética y ver con una computadora y además estar enfrente del paciente, pues la cosa es que a veces se nos pasa el tiempo y el paciente pasa y pasa y nosotros queremos seguir resolviendo la situación. Es un reto, créanme que este es un reto, no nada más para el radiólogo, para todos los médicos en general lo que está pasando. De hecho, por ejemplo, en el caso de esto, de la parte antigua de la educación, lo que nosotros vemos, existe este legado del radiology que se llama los Golden Oldies, en donde básicamente ahí lo pueden encontrar en la página, y están todos esos artículos clásicos que nosotros como profesores generalmente citamos, y algunos de los que están oyendo son residentes, son gente joven, van a decir, siempre estaba diciendo de ese artículo que nunca leí yo, pero que el doctor, mi profesor, siempre estaba refiriendo. Bueno, pues ahí viene. Porque la verdad es que actualmente, y lo platicábamos ahorita con la doctora Bermúdez, pues cada vez los jóvenes radiólogos que están practicando, sí, pues evidentemente que son más, están en este mundo, ¿no? Son, como ya se sabe, inmigrantes digitales. No me gusta andar haciendo separaciones en que si es una generación, etcétera, o la otra,
Pero definitivamente que esa es una habilidad y qué bueno que la tienen, ¿ok? Y hay que explotarla, esa es la parte importante que tenemos que ver. Entonces, los retos para los radiólogos fíjense que una es encontrar, y una vez que encuentras es elegir las necesidades de educación. O sea, primero es eso, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito estudiar? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y los retos que tenemos, por ejemplo, ahorita decía la doctora, la Asociación Colombiana de Radiología, pero puede ser la RCNE, puede ser la Federación Mexicana de Radiología, la Sociedad Paulista, la chilena, en fin, o las propias sociedades cada vez más locales que hay, o las propias instituciones, si vamos a hablar, aunque no voy a tocar eso, a nivel de los mismos centros, ¿sí? O sea, de los mismos departamentos que están haciendo formación, pero estoy hablando aquí de los practicantes, pues resulta que estas instituciones que damos educación médica continua, lo que tenemos que ver es que tenemos que ofrecer lo que ellos necesitan. Fíjense cómo es muy tentador para los presidentes, cuando un presidente llega voy a poner el ejemplo de la mía para no herir a nadie más, ¿sí? La Federación o la Sociedad Mexicana de Radiología, pues claro que lo que quieres hacer generalmente es un congreso y en el congreso lo que quieres traer es a los mejores especialistas y hablar de lo máximo. Típicamente, a menos que seas un lugar muy grande, como a veces sucede, por ejemplo en Chicago, sucede en la Paulista, que me ha tocado ir, pero en otras partes, generalmente cuando hacemos el Congreso Nacional o el Congreso de nuestra ciudad, de nuestro estado, pues generalmente es en un hotel o en un centro de convenciones, hay un solo salón, pero queremos hacer y traer lo mejor. Entonces, de hecho, se consigue y viene un profesor de Estados Unidos y habla de la resonancia magnética de 7 Tesla en el hipocampo en los pacientes que tienen Alzheimer o lo que ustedes quieran. Sí, y obviamente cuando tú ves eso, dices, bueno, ¿cuánta gente de la que está en el auditorio realmente necesita esa información? ¿Sí? No estamos hablando que sea interés, es que necesita esa información desde el punto de vista de su práctica. Entonces, lo que sí creo que tenemos que hacer, y ese es un reto, ¿sí? Y creo que nos lo abrió más los ojos esta parte de la pandemia, es esa posibilidad de hacer trajes a la medida. Es más interesante, creo yo, es más productivo que los que hagamos instituciones, organizaciones, que hagamos, es preferible hacer varios grupos pequeños, aunque sean de 30 o 20 radiólogos, que se traten temas muy específicos, a tratar un tema y que esté lleno y que nos guste ver siempre el auditorio lleno, porque no, es muy difícil que un tema sea de interés para todos. Entonces, si pasamos ahora a la siguiente parte, que son los residentes, ¿cuáles son los principales retos? Bueno, pues los retos son la enseñanza, pero también ellos tienen el reto del aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Y este es uno muy importante, que es lo que cierra el círculo. Eso no nada más es exclusivo de radiología, eso es en cualquier parte de la evaluación. A mí me tocó estar como secretario académico de la Facultad de Medicina por unos 5 años, y eso es lo que siempre le decía a los profesores. O sea, una cosa es lo que enseñamos, pero lo que cierra el círculo siempre es esa evaluación. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué es lo que evaluamos? Entonces, los residentes cuando llegan, y es cosa de nada más de platicar con ellos, a mí me encanta platicar con ellos, yo tengo pues muchos años ya metido en esta parte de formación de residentes. Lo primero que te dicen cuando llegan es, doctor, yo pensé que esto era diferente, hay una cantidad increíble de información, y claro, la radiología prácticamente es todo, ¿sí? Esa es la parte apasionante de la radiología. Que lo interesante, al menos esa fue una de las razones por las cuales yo decidí hacer radiología, es porque siempre necesitas estar estudiando. Siempre el gastroenterólogo va a saber más gastro que tú y el neurólogo va a saber más neuro que tú. Pero tú tienes de alguna manera que ver esto y que manejar prácticamente todas las especialidades y comunicarte con ellos. La otra cosa que tiene interesante es esa información necesitas tener la capacidad, porque ahora así lo estamos viendo, de poder transmitirla. Pero a diferencia de muchos, nosotros quizás somos los únicos que tenemos, si lo vemos desde el punto de vista mercadológico, mercadotécnico, tenemos 2 tipos de clientes, los médicos y los pacientes. Y el lenguaje que tenemos que utilizar para transmitir esa información
es diferente para cada uno de ellos. Fíjense lo que pasó cuando yo entré a radiología. Yo entré allá por el 84. Y esta era la tabla de contenido, obviamente lo puedes sacar de la página web del Radiology. Yo recibí el Radiology, pero yo me acuerdo que cuando yo iba, y ustedes pueden estar viendo ahí los temas, ¿no? Fíjense el tipo de temas, el tipo de títulos. Cuando yo iba con mi profesor y le decía, oiga, doctor, ¿me puede decir esto de las asbestosis? Ah, claro, en la radiografía de tórax se ven como las placas, etcétera. O la última que viene aquí, fíjense, cáncer gástrico temprano, experiencia radiológica. O sea, era así, nada que ver con lo que nosotros tenemos ahorita, ¿sí? Si yo les presento nada más quiero que me digan, ¿sí? Si llega ahorita un residente y le pregunta a su profesor, doctor, ¿me puede decir, por favor, qué es una reconstrucción cuántica interactiva de un detector photon counting del TAC? ¿What? Y así quiero que vean, ¿sí? O me puedes explicar, por favor, la radiómica o la predicción, cómo sirve para en la quimioterapia o el deep learning. Este es así como está saliendo, ¿eh? O sea, no creo que lo seleccioné, es tal cual. Entonces, resonancia magnética de sodio, en fin, llega un momento, no sé si me estoy explicando, pero esa parte va a ser crucial, porque los profesores por mucho tiempo, y no estoy hablando nada más de radiología, estoy hablando en general, por mucho tiempo enseñábamos cosas más o menos tradicionales y con eso íbamos bien. Pero esto ha ido evolucionando y definitivamente la radiología ha sido una de las más importantes en las que más ha impactado la evolución tecnológica y de todos los aspectos, en donde nos está exigiendo a nosotros como profesores tratar de entender todo esto, ¿ok? Entonces, ese es un reto importante, pero obviamente lo estoy poniendo aquí como los residentes porque ellos tienen que ver finalmente toda esa información. La otra cosa es qué les vamos a enseñar. Y desde el punto de vista de enseñar, ¿sí? Hay varias preguntas. Primero es cuándo enseñar. Y me refiero, ¿cuándo te tengo que enseñar algo a ti como residente? ¿Sí? ¿Te lo tengo que enseñar de R1? ¿Te lo tengo que enseñar de R3? ¿Qué es lo que te tengo que enseñar? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Te lo tengo que dar en pláticas? ¿Te lo tengo que estar discutiendo? ¿Lo tenemos que estar viendo en la estación de trabajo? Entonces, ese tiempo para enseñar, sí, tenemos que pensar que finalmente solo tenemos 4 años, ¿sí? Eso está más o menos establecido. Y claro, alguna vez por ahí de una plática me pidieron en la academia donde si 4 años era suficiente, le digo, no, pues podemos ser 5 y podemos ser 7. Nada más pónganse a pensar, por ejemplo, no sé en los demás países, pero por ejemplo aquí en la escuela de donde yo estoy, y es la más grande, me refiero, la más larga escuela en cuanto a la medicina. Aquí hacemos la medicina en 6 años. El resto de las facultades de medicina de México hacen en 5 años. Pero ¿saben en cuánto tiempo se tardan los odontólogos? 5 años. Entonces, hay algo que no cuadra, ¿no? Si dedicas 5 años a los dientes y 5 años a todo el cuerpo, como que hay algo que no. Entonces, el punto aquí es que no importa si le damos 5, si le damos 6, siempre va a haber más necesidad de extenderlo. Entonces tenemos que circunscribir esto a una realidad. La realidad es que en general tenemos, perdón, 4 años para hacer esto. Entonces entra en juego lo que se llama el timing to teach, ¿o sí? Es esa habilidad para escoger, como viene ahí en el diccionario, cuál es el mejor momento para una acción. ¿Sí? Ese es el timing. Y créanme que tenemos que dedicar, y eso va a ser dependiendo prácticamente de cada sede. Estamos hablando ahorita de los residentes. No es lo mismo lo que pueda suceder ahorita, como decía la doctora Bermúdez en la Fundación Santa Fe, que lo que pueda estar sucediendo en otra parte en Bolivia o lo que pueda estar sucediendo en otra parte aquí en México, y no digo en el Distrito Federal, sino que digo, por ejemplo, en Chiapas o en Oaxaca. Entonces, hay circunstancias completamente diferentes que tenemos que ver cuál es el mejor timing. Y la otra es que enseñar, ¿sí? Porque eso es algo, créanme que muy repetitivo.
Me ha tocado por muchos años estar en el Consejo Mexicano de Radiología, es algo así como el American Board, es donde certificamos los conocimientos y demás. Es una mesa grande donde estamos personas, pues obviamente de todos los estados y contribuimos. Y no les puedo decir que es un pleito, porque no es un pleito, pero siempre hay una discusión sobre qué poner en el examen, qué evaluar, ¿sí? Que ya no estamos enseñando la radiografía de abdomen, ni la radiografía de tórax, que los residentes ya no saben interpretar. Y parecería como que queremos anclarnos a esa parte, ¿no? Entonces, debemos enseñar, si yo les pregunto a los que están viendo ahorita, ¿me pueden dar el diagnóstico en este paciente? Pues probablemente habrá quien me pueda decir por ahí que a lo mejor tiene un asa centinela, pero veo el psoas, en fin. Esto no hace un diagnóstico, esto hace un diagnóstico, ¿ok? Aquí, sin duda, aquí yo tengo un engrosamiento del apéndice, aquí tengo ganglios alrededor, aquí tengo cambios en la inflamación de la grasa. Este es el diagnóstico de una apendicitis, punto, ¿ok? Tenemos que cambiar también, ahorita lo voy a platicar un poco más, nuestra mentalidad, pero esto es un biomarcador, ¿sí? Así como tenemos otros, la imagen es un biomarcador, entonces tenemos que enseñar eso. ¿Sí? Tenemos que enseñar ya ahorita, no nada más que decir que es la sustancia gris y la sustancia blanca, sino tenemos que enseñar todo esto, que es el conectoma y cómo la imagen por resonancia magnética funcional nos ayuda en muchas cosas. Tenemos que enseñar elastografía y cómo nos puede hacer diagnóstico de o ayudar en el diagnóstico de una lesión benigna, una lesión maligna, ya sea en mama o en tiroides o en otra parte. La espectroscopía. ¿Sí? Esto es algo que probablemente cuando estudiamos medicina, pues jamás pensamos que íbamos a estar hablando, viendo las moléculas de colina, ¿sí? O la fosfocreatina, y que eso pudiera ayudarnos a diferenciar entre X o Y situación, ¿ok? Y hacer diagnósticos. Esto es algo de lo que tenemos que ver. Esta es imagen funcional. Todas estas son simplemente metabolitos para una sola enfermedad, que es la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Entonces, ¿tenemos el tiempo para eso? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Tenemos que enseñar esto, qué es lo actual, qué es lo que sigue? ¿O nos queremos seguir anclando y enseñando la parte que, no digo que esté mal, lo único que digo es que es un reto, que tenemos que definir qué es lo que tenemos que enseñar? Fíjense para los que nos están escuchando que, que son más jóvenes, yo les digo que esto de la radiología, a mí, pues no soy demasiado viejo, tengo 63 años, pero me ha tocado ver pues un espectro, ¿sí? Desde prácticamente aplicación de pura radiografía simple en mi hospital y después ir viendo el ultrasonido, TAC, resonancia magnética, y ahorita estamos ya viendo las moléculas. Ustedes se imaginan lo que es eso, se imaginan lo que es ver la función. Esto es con el PET, ¿sí? De hecho, tomografía por emisión de positrones. Los positrones es la antimateria de los electrones. Estamos jugando, viendo la antimateria. Para aquellos que crean que no existe un antimemo o alguna cosa así, pues hay un antinosotros por ahí quizá. Pero independientemente de eso, es fabuloso el zoom que hemos tenido, pero vean el reto que tenemos, ¿sí? El reto no nada más es decir, bueno, es que yo ya ahora entiendo incluso del metabolismo de la glucosa, ya me lo aprendí. Hay que ser humildes en esto, hay que saber que esto solo es parte de un proceso de lo que está pasando en la célula, ¿sí? Una parte pequeña, muy pequeña de lo que pasa en la célula, y la foto no es completa porque le puedo seguir para allá. Entonces, y el punto es de que hay ya ahorita más de 200 metabolitos que se pueden estar estudiando. No nos da el cerebro para eso. De ahí la importancia de auxiliarnos, y bueno, eso será quizá otra plática, de la inteligencia artificial en esta parte para empoderarnos y para hacer mejores diagnósticos y ayudar más a nuestros pacientes. Pero todos estos cuadritos, ¿sí? Son metabolitos que ya se están aplicando en PET. ¿Okay? Entonces, imagínense lo que batallamos para recordar el ciclo de la glucosa, pues ahora quiero que piensen en todo esto que está acá. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, pues como les decía, enseñar lo clásico, claro que tenemos que saber, ni modo que les diga que ahora vamos a hacerle un TAC a un neumotórax o a una neumonía. Pues claro que no, ¿sí? Tenemos que seguir enseñando, pero tenemos que aprender lo actual y prepararnos para el futuro. Y fíjense lo que dije,
tenemos, ¿ok? Yo creo que eso es algo, o sea, las tres partes es muy, muy importante si como residentes o como profesores vimos esto. La otra es cómo enseñar, ¿sí? ¿Cuál es la orientación que debemos dar a la enseñanza? Fíjense que tradicionalmente, todavía en muchos lugares, se ha quedado la idea de que, bueno, va a rotar el residente por ultrasonido o va a rotar por TAC, o sea, por una técnica, ¿ok? A veces es por un órgano, pero creo que lo mejor sería orientarnos hacia la especialidad y ahorita van a ver por qué. O sea, eso es una de las cosas en que tenemos que, no digo que seamos especialistas, sino que tenemos que enseñar por especialidad. ¿Ok? Esa transmisión, entrega de conocimiento, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cuál es lo óptimo? ¿Es dar clases o seminarios? O sea, cosas así como estas. ¿Dar tutoriales? O la otra, como alguien dijo, es, bueno, pues déjalos solos y que ellos aprendan como puedan, como quieran, a su nivel. Y eso es en muchos lugares lo que está pasando, pero déjenme decirle que eso no está mal, ¿sí? Eso es probablemente, ahorita lo veremos, alguna de las cosas que tenemos que complementar, ¿sí? Los profesores con ellos. Entonces, desde el punto de vista de aprendizaje, para los jóvenes, para los residentes, es bien difícil que aprender, cómo lo quieren aprender, cuándo lo tienen que aprender, como les decía ahorita, y dónde lo van a aprender. ¿Sí? Me refiero a dónde en todos los aspectos. ¿Sí? Me refiero si es en un libro, si es en una clase, si es en YouTube, si es con el paciente, si es en la estación de trabajo. Y todo eso está pasando al mismo tiempo. Y la otra cosa eh, es otra plática totalmente diferente, pero tenemos que comprender también y estar muy conscientes que el residente no es 100%, es un ser humano. Es un ser humano que también está casada, que también tiene hijos, que tiene enfermo su padre, en fin, o sea, puede haber muchas otras cosas que también están pasando y que influyen definitivamente en el aprendizaje. Entonces, una de las cosas, hay cosas muy tangibles, por así decirlo, ¿no? O sea, tenemos que estar probablemente seguros de que estén aprendiendo esto al menos, ¿no? O sea, esto es un esfuerzo muy grande del American College of Radiology, que son los criterios de idoneidad de los procedimientos, saber en cuáles tipos de procedimientos, cuál es el mejor método que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Para, en cuanto a la radiación, en cuanto a paciente en particular. Hay más de 1,700, si no me equivoco, variantes de condiciones clínicas aquí, en donde prácticamente podemos encontrar cualquiera de las situaciones que se nos presenten. Entonces, yo sí creo que esto es algo que debemos de considerar, que debemos de enseñar y que ellos deben de aprender. ¿Okay? Esto también incluso está abierto para los médicos en general, no es exclusivo para los radiólogos, pero a nosotros es a los que nos preguntan. Cuando vemos qué aprender, pues obviamente, si te preguntas todo lo clásico, o sea, todo esto que yo les enseñé, pues yo creo que no, evidentemente. Yo creo que tienen que ser selectivos y tenemos que ayudarles a ser selectivos, ¿ok? Hay cosas que a lo mejor dices, bueno, me interesa el signo de Rigler, a lo mejor ya nunca lo vas a ver, ¿sí? Si lo ves a lo mejor ni lo vas a, pero a lo mejor es curiosidad. La diseminación de Morton Mays son artículos clásicos, a mí me encantan, ¿sí? Y a lo mejor pues valdría la pena que sepan de dónde viene todo esto y muchas de las correderas y muchas de las cosas que sabemos ahorita. Pero cuando nosotros pensamos en el material actual, lo contrastamos generalmente con esto, ¿no? O sea, si yo te digo, a ver, los nódulos pulmonares ya empezamos ahí, que tienen calcificación central, que si en palomitas de maíz, que si, en fin, cuando la verdad de las cosas es que lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Es esto, ¿sí? O sea, si queremos, esta es nada más, uno de los aspectos. Hay muchas otras cosas y ahora con inteligencia artificial, deep learning y demás, hay muchas cosas que esto nos van a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que se memoricen cuál es el tipo 1, tipo 2, tipo 3 de nódulos pulmonares o de o tenemos que cambiar esto. Normalmente vemos esto, ¿no? O sea, en la realidad, ahorita nos van a pedir esta situación, ¿ok? Entonces, ya podemos
calcular, cuantificar los glucosaminoglicanos, entonces, por ejemplo, en este caso en particular. Entonces, si nosotros seguimos enseñando que pues cambios de discretos cambios degenerativos, ¿qué es discreto? ¿Qué es poquito? ¿Qué es algo? ¿Qué es sugestivo? ¿Qué es, o sea, créanme que es algo que además cuando lo queremos trasladar a un lenguaje de procesamiento, créanme que es difícil, incluso aunque tengamos expedientes médicos electrónicos, que este programa extraiga la información que realmente sea importante. Entonces, tenemos que comprender, como les decía hace rato, que las imágenes ya no son nada más figuras, ya no son fotos. Desde que Hounsfield no se dio cuenta al principio, probablemente, pero desde que todo píxel tenía un valor, desde ese momento las cosas cambiaron. Y ahora tenemos lo que es la radiómica, ¿sí? Que es esta posibilidad de que lo que veamos tenga un significado más allá de la apreciación subjetiva. Y tenemos que comprender, para nosotros es como muy fácil como radiólogos aceptar que si tienes 200 de glucosa, pues tienes diabetes, y que si tienes una troponina en no sé qué, que si tienes, en fin, esos son biomarcadores, pero créanme que el grosor íntima media es un biomarcador, que la fosfocreatina es un biomarcador, que los 6 milímetros que debe de medir el apéndice, arriba de los cuales es un biomarcador, como los 3 milímetros de la pared de la vesícula, y que así como nos podemos tener falsos positivos y negativos, como la PCR o la prueba de antígeno, ¿sí? Así también podemos tenerlo nosotros con esto. No es 100%, pero es un biomarcador. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Enseñar y aprender que esta imagen cuantitativa de hecho hay una alianza por parte de la RSNA, participamos en ella, en donde lo que tenemos que hacer es dar ese cambio, ¿sí? Ese cambio de ser simplemente descriptivos, románticos algunas veces. En nuestra descripción, ya por ahí hay un artículo de no sé cuántos signos radiológicos de comida tenemos, ¿no? De la manzana mordida y de no sé qué, en fin. Y así hay muchos, y qué bueno, era la manera como lo enseñábamos, pero ya es otra realidad también. Entonces, si vemos a los programas de residencia, pues tenemos que realmente hacer una revisión de esos objetivos, actualizar el contenido de estos programas y orientarlos al aprendizaje. Entonces, les decía yo ahorita que en cuanto a esa forma de aprender, ¿qué es lo que quizá tenemos que aprender y enseñar? Pues es ese conocimiento de las subespecialidades. No ser subespecialista, pero sí entender la jerga, ¿sí? Porque acuérdense que ya esto es una situación, yo lo veo como la Torre de Babel, ¿no? Hay veces que yo recibo el New England y hay veces que no le entiendes ni al título, ya no digo a lo que viene adentro, ¿sí? Y así con otros, y ya está pasando también incluso con nosotros, con los radiólogos. A veces ya no entendemos lo que pasa con los de neuro, ¿sí? Neuro tiene un lenguaje completamente diferente que lo que está pasando con músculo esquelético, lo que está pasando con obstetricia o lo que pasa con otras áreas, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto tenemos que reorientarlo porque si queremos comunicarnos con ellos, con los médicos, con los especialistas, con los que están tratando al paciente, pues evidentemente tenemos que hablar el lenguaje de ellos, sí, que obviamente pues es el lenguaje de la especialidad, pero lo más importante, yo no creo que sea nada más eso, sino lo que yo les comentaba, lo maravilloso que es aceptar que tenemos que tener el conocimiento y que siempre va a haber conocimiento que tenemos que adquirir, porque los demás siempre van a saber más que nosotros. Y eso es un estímulo increíble, ¿sí? Para estarnos empujando, para estar aprendiendo cada vez más. Un tema que ahorita justo estaba platicando antes de empezar con Lucy era estas necesidades. La otra cosa que tenemos que ver también cuando estamos hablando de enseñanza, de aprendizaje, de formación, ¿qué es lo que necesita la sociedad? ¿Sí? Fíjense que en Estados Unidos recientemente hay una encuesta, el 98% de los residentes que están haciendo radiología quieren ser subespecialistas, ¿okay? No quieren ser generalistas. Y creo que lo mismo sucede incluso con los estudiantes de medicina.
Casi cuando entras a medicina es que yo quiero ser cirujano, cuando entran a medicina, tan pronto yo les digo, pues fui secretario académico con 5 años, hablaba con los papás, y tan pronto como entras, mi hijito ya entró a medicina. Sí, hijito, ¿y qué vas a hacer? ¿Cardiólogo o vas a ser gastroenterólogo, ginecólogo? O sea, nadie le dice que sea médico general, ¿cierto? Entonces, pero volviendo a la radiología, fíjense de una gráfica que a mí me llamó mucho la atención. Yo estoy en una asociación que es la Asociación de University Radiologists allá en Estados Unidos, donde están todos los directores de programas, y un amigo, Rick Dusak, presentó esta gráfica, ¿sí? Fíjense, obviamente ustedes reconocen, este es Estados Unidos, el país, la potencia, todo lo que ustedes quieran ponerle más grande del mundo. Bueno, pues todos los cuadritos blancos ni siquiera tienen radiólogo. Ni siquiera tienen radiólogo. ¿Ok? Entonces, imagínense lo que tiene que viajar alguien que está por acá o alguien que está por aquí. Eso como que es impensable, ¿no? O sea, como que dijeras, no puede ser. Si no tienen radiólogo, pues tampoco tienen equipos de rayos X. ¿Sí? Los azules son los que tienen al menos un subespecialista. La gran mayoría de ellos son de los de mama, porque son de los que más hay. Y con eso ya pintó de azul. Pero no crean que hay un especialista en cabeza y cuello en todos los lugares donde hay azul. ¿Ok? Y los demás son radiólogos generales. Si nos vamos al área mía, ¿sí? Que es el área de intervención, pues vean cómo está la cosa. ¿Ok? Prácticamente solo el 10% de los lugares tienen un radiólogo intervencionista en sitio. Y eso es Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, hay una gran discusión, plática, intercambio de ideas sobre si tenemos que seguirnos formando como subespecialistas o si mejor somos multiespecialidad, si mejor hacemos, sabes que yo soy neuro, pero también te puedo ver cabeza y cuello y también puedo ver algo de, ¿sí? Porque eso creo que es mucho mejor para la sociedad y eso es un reto desde el punto de vista de educación en los programas. Como les decía, la parte, ya para ir cerrando, la parte que cierra todo esto, pues es la evaluación, ¿sí? Y al final, y bueno, esto está muy orientado también en la parte de Estados Unidos, pues tenemos que hacer una evaluación integral, Yo creo que lo más importante es toda esa evaluación completa de la persona. Yo les comento muchas veces, ahorita lo platicaba con la doctora Bermúdez, ¿no? O sea, lo que podemos enseñar nosotros durante la residencia, pues está bien, eso es información, ¿sí? Esa es información que en un momento determinado quizá caduca o se olvida, la gran mayoría de lo que leemos y aprendemos se nos olvida, pero que no se nos olvide que durante la residencia también hacemos formación. La persona se está formando como médico, como ser humano. Entonces, creo que sí es muy importante que nosotros transmitamos eso y que ellos entiendan, ¿sí? Yo siempre les digo, yo nunca los voy a regañar, ¿sí? Yo estuve años ahí encargado de esto y jamás regañé a nadie. ¿Por qué? Oye, si tú ya viniste aquí, fue tu libre albedrío, incluso dejaste 1 o 2 hijos en tu casa con tu mamá o en fin, para estar haciendo la residencia y no aprovechas, o sea, y no entiendes, pues la misión es tú sola. Pero creo que lo importante es evaluarlos eso. Hay que también aprender que tenemos que ser evaluados en forma integral por los pacientes, por nuestros colegas, los médicos que nos refieren, y claro, por instituciones y por consejos, ¿ok? Entonces, todo esto es las competencias, y créanme que es un tema muy, muy amplio, grande, habrá quien está a favor, habrá quien está en contra. Esta es otra de las cosas que se ha manejado en Estados Unidos, los milestones. Es decir, qué cosas debe de saber un residente de primer año, de segundo año, de tercero, de cuarto, incluso ya de quinto que tienen, ¿ok? Pero también existen personas que dicen no necesariamente esto es lo mejor o lo único que tenemos que evaluar, ¿no? Fíjense cómo lo comentaba un poquitín al principio. Cerramos esto con los profesores. Y los profesores, pues somos generalmente, pues nosotros, gente ya,
son ciertos años acumulados, en donde tenemos varios retos, ¿no? Una es el tiempo, que cada vez tenemos y vamos acumulando más. Ahorita, por ejemplo, la doctora Bermúdez también está encargada de la sección de neuro, también está encargada de la revista colombiana de radiología, y échale, ¿sí? Porque no sabemos decir que no, ¿ok? Muchos de los que nos gusta participar somos fáciles, a todos decimos que sí. Pero entonces nos llega una sobrecarga de trabajo. Hay veces que no es que a veces no estamos enfocados, es decir, yo no soy especialista en algo, yo estoy trabajando en una clínica de una seguridad social en donde pues me toca ver todo, lo que llegue, yo tengo que interpretar todo, ¿ok? A veces no tenemos la infraestructura toda la que quisiéramos ni el soporte institucional. Y la verdad es que hay muchos que la manera como están, al menos aquí en México es una realidad, la manera como está estructurado esto, no todos llegan a un hospital universitario como afortunadamente yo estoy, sino llegan a un lugar del Seguro Social, un lugar en donde los médicos que están ahí no son profesores, no les pagan por ser profesores, lo único que tienen que sacar es el trabajo, y entonces enseñar no es su trabajo. Entonces hay un espectro de cuando hablamos de los profesores, de situaciones en cada una. Entonces, pues hay este reto que es de la educación médica continua para los profesores, ¿ok? Porque hay que enseñar a los profesores también. Y hay que enseñar a ser profesores. No nada más es conocimiento, sino también tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos que tomar cursos para transmitir ese conocimiento y ver cómo realmente podemos ser mejores. ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo es que después de todo esto, además tengo que seguir enfocándome en cosas que ya deberán ser cada vez probablemente más particulares por la manera como he platicado que esto se está extendiendo? Y la otra es el número de profesores. Créanme que esto es una crisis que probablemente muy pronto va a ser global, ¿sí? En Inglaterra hay un déficit importantísimo de radiólogos, en la Unión Europea. Ahorita estaba platicando con Lucy en Canadá. Entonces, en Estados Unidos también. Entonces, créanme que no nada más hay un déficit de médicos y de radiólogos, sino de médicos, radiólogos que quieran ser profesores, o sea, que quieran estar en una institución educativa. Esto no es exclusivo de la radiología, pero estoy hablando de radiología. Entonces, la otra pregunta ya para nosotros como profesores es, ¿estamos enseñando basados en evidencia, que es lo que deberíamos quizá, o en eminencia? Es porque yo digo, es que yo me acuerdo, pues es que dijo el profesor, entonces, o porque se me ocurre, ¿sí? A veces por experiencia, claro que sí, pero eso sería muy bueno que lo fundamentáramos con la evidencia, pero la verdad las cosas es que mucho de lo que estamos enseñando todavía es de memoria. Todavía les pedimos que se aprendan cosas, cosa que la verdad es que esto ya no funciona así, ¿ok? De hecho, en uno de mis redes ahí en el Twitter, yo le decía a Heathcamp, que como se dieron cuenta, probablemente es una persona, bueno, me voy a regresar un par de, pero estaba aquí está Heathcamp, ¿ok? Y también está en este otro de acá. O sea, estamos metidos en esta parte. Y entonces decía, lo malo de esto, sí, lo triste de esto, es de que para los consejos es mucho más productivo, barato y todo lo demás, simplemente hacer algo de memoria. Le digo, pues sí, definitivamente, probablemente estas organizaciones son solamente cuantitativas, pero a nosotros, los que hacemos las sedes, los que formamos a los residentes, nos toca la parte cualitativa. Entonces, pensemos honestamente, los profesores, yo soy, ¿realmente me necesitan? O sea, un residente me necesita como para qué. Si yo digo, sí, me necesita, pues para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer un diagnóstico diferencial más amplio de lo que puede hacer Google o alguno de los libros especialistas en diagnósticos diferenciales? Yo me voy a acordar nada más de algunos, ¿sí? Y existen muchísimos. Me van a pedir hacer un diagnóstico cuando ahorita búscalo, interactúa,
con todo esto que se viene de la inteligencia artificial, ¿realmente voy a tener algún valor como profesor? Por ejemplo, para puncionar una lesión, la primera vez, yo soy intervencionista, la primera vez que le enseñas a un residente puncionar una arteria, una lesión, wow, pero ya para la quinta ya no te necesitan, ¿ok? Ya, y además eso va a ser guiado por robots, en fin. Entonces, tenemos que comprender, yo tengo una plática, un artículo publicado de esto, que nosotros los profesores hemos cambiado de pilotos a copilotos, ¿sí? Ya no somos los que manejamos la vida de los residentes. Tenemos que comprender que ellos son los que están piloteando su propio avión. Nosotros les vamos a ayudar con experiencia, con nuestro valor, que es, yo creo, es ese proceso de pensamiento. Yo creo que esa es parte de lo que podemos transmitirles y enriquecerlos, la relación que tenemos con los colegas, que nos vean cómo interactuamos con los demás, con los médicos que nos refieren, cómo hablamos con los pacientes. Creo que esa es una de mis principales metas siempre, y los que me conocen saben que lo del radiólogo visible creo que es una parte muy, muy importante en nuestra profesión. También la administración. Administrar el trabajo, ¿sí? Créanme que es un arte y nosotros podemos enseñar eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es que vamos a hacer como un modelo de enseñanza, y lo importante para mí es que vamos a transmitirles cuál es el significado y el contexto de lo que están aprendiendo, de lo que están viendo en un paciente en particular, y cuál es nuestra labor como radiólogos. Entonces, sí hay que nutrirlos, pero hay que ayudarlos, hay que jalarlos. Y esa es la parte del mentoring, ¿ok? Que nos toca. Este es obviamente otro tema. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Pues la propuesta, como les decía, es que en la educación médica continua, pues debe de ser muy customized, hecha a la medida en lo más que se pueda, a la edad, a la práctica, a dónde está. De nada que me sirve que tú me enseñes resonancia magnética de 3 Tesla si yo no tengo 3 Tesla. De nada me sirve que me enseñes PET si yo no tengo PET y nunca lo voy a tener probablemente en mi institución. ¿Y cuál es mi interés personal? Entonces yo creo que esa es una parte muy importante de lo que tenemos que ver. Tenemos que entender que ahora nos dimos cuenta mucho, la parte multiformato es fundamental, como la que estamos teniendo ahorita, de no haber sido por este patada que nos dio la pandemia, pues esto existía obviamente, pero ahora es algo que tenemos que ir viendo y valorando que estas posibilidades, igual que todos los cursos de las diferentes formas en las que se estén dando lo que es el e-learning, los talleres, los talleres son mucho más enriquecedores que un curso, que una plática simplemente así. Y la otra es, hay asociaciones, yo pertenezco a lo de ACER, es enseñar a los profesores, ¿sí? Creo que todos, me incluyo, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. Y la otra es abiertos a esto que sigue, de inteligencia artificial, porque no sé ustedes, pero a mí mi disco duro ya no me da para todo esto y no nos va a dar, ¿sí? De hecho, hace unos años, es antes, en Chicago, antes de que empezara la RSNA, pues está todo vacío, me presentaron a Watson. Watson finalmente no funcionó, pero va a haber otro. Y esto va a crecer, y esto realmente ya es una realidad. Entonces tenemos que comprender que la inteligencia artificial es algo que realmente nos va a empoderar increíblemente, increíblemente. El punto es, y con esto voy a terminar, es que esto está impactando a los alumnos. La manera como lo estamos percibiendo, ¿sí? En general, es que no, la inteligencia artificial, ya alguien lo dijo también, ¿no? Va a acabar con los radiólogos. Eso no va a suceder, ¿sí? Pero sí está pasando esto, ¿sí? Está pasando en muchos lugares que los estudiantes piensan que esto es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, tienen opiniones negativas sobre la inteligencia artificial en la radiología. Entonces, hay muchos artículos, cuáles son los factores que hacen influencia para escoger radiología como una especialidad médica. Esto es de Irlanda, esto es de la parte europea. Y de hecho, esto salió hace unos días por la European Society of Radiology, que es cómo atraer a la nueva generación de radiólogos, porque hay un déficit, créanme, increíble, si lo que ellos están viendo a futuro
es eso. Hay otras especialidades, pero bueno, centrándome en lo que nos interesa, que es la parte de radiología, si tenemos que encontrar las maneras, ya hay muchas, ¿sí? En dónde involucrar desde primero a los estudiantes, desde la parte de la Facultad de Medicina. Aquí nosotros tenemos un programa de instructores en donde después de que pasan, pues nosotros damos la materia, pues la asignatura de imagen durante la carrera. Entonces, después de eso, los alumnos escogen si quieren ser instructores. Ahorita tenemos más de 120 instructores, alumnos que quieren ayudar a sus compañeros que van a entrar a tomar la clase de radiología. Y entonces, los 120 no van a ser radiólogos, obviamente, pero están involucrados con la radiología y saben lo que hace el radiólogo más que los demás. Entonces, creo que es nosotros siempre tenemos muchas aplicaciones para radiología, por ejemplo. Entonces, hay que ayudarnos, sí. Y hay que entender que no somos iguales, o sea, definitivamente, o sea, no es que se trate que a todos vamos a ponerlos iguales, ni que la equidad sería más o menos como esto. Yo creo que la verdad de las cosas es que tenemos una gran disparidad en nuestras infraestructura, en nuestros países, en la disponibilidad de todo, de infraestructura, repito, de material para aprender, de profesores para enseñar, en fin. Entonces, creo que la única forma que podemos hacerlo es con justicia y es porque tenemos que encontrar cómo subir las barreras, porque no mejor quitamos las barreras, ¿sí? Y eso creo que es la manera como nosotros tenemos que ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos unos a otros, ¿sí? Los que tenemos un poco más con aquellos que necesitan, los residentes, todos están ávidos, los estudiantes, todos quieren aprender, compartir nuestros objetivos, que como yo les digo, bueno, para mí es la parte de ser visibles y apoyar mucho a nuestros residentes con intercambios, con rotaciones y pedir ayuda, ¿sí? Y colaboración como esta que está sucediendo con Health for the World. Les agradezco mucho su atención y espero sus comentarios, preguntas, no sé, Lucy, la doctora Bermúdez, si es que va a haber algunos. Muchas gracias, doctor Elizondo. Ya la doctora Bermúdez va a tomar el micrófono y va a hacer la parte de la moderación de las preguntas. Gracias. Doctor Elizondo, primero, mil gracias por esta excelente exposición. Creo que cada uno de nosotros, más que conocimiento, se lleva un reto de qué hacer, al menos para mí como profesora. Hay cosas que no me había preguntado y esto de, por ejemplo, enseñar a la medida es realmente un reto. Tengo una de las preguntas que hace alguna de los asistentes y es ¿cuál es el consejo que usted le da a una persona que quiere ser profesor y que está empezando a hacer, pues digamos, cuáles son las personas que están en empezar en la labor de enseñar, cuáles son los primeros pasos para adquirir las herramientas que lo hacen docente o profesor a una persona que pues realmente es radiólogo y no profesor, cómo pues poder mejorar la comunicación del conocimiento es la pregunta del doctor Ovalle. Bueno, muchas gracias, doctor Ovalle. Es una gran pregunta. Te voy a contestar primero un poco jocoso. Es como cuando están dos compadres en una cantina y le dice uno al otro. Dice, oye, compadre, ¿qué pasó, compadre? Fíjate que ando vendiendo a mi suegra. Dice, ah, caray, compadre, ¿y en cuánto? Dijo, no, hombre, si ya te interesó, es tuya. Sí, llévatela. No, el punto aquí es que lo primero que tienes que, ya lo hiciste, es que te interesa, ¿sí? Yo creo que ese es el primer paso. O sea, créeme que a muchísimas personas el hecho de enseñar no les interesa. Ok, entonces, si tú ya tienes eso, como decía Basurto, tú ya diste el primer paso, es el 50%. Sí, ya tienes ya tienes esa parte. La otra parte, que es a donde quiero centrarme, es muy interesante y es el punto siguiente. Generalmente pensamos dentro de la caja, ¿sí? O sea, es decir, para que yo pueda enseñar tengo que estar en un salón, tengo que estar en una universidad, tengo que estar, y no, ¿sí? Créeme que lo primero,
si tú dices, yo estoy en un lugar y ni siquiera estoy en una universidad, no soy profesor de nada, bueno, tú puedes ser profesor de todos. O sea, tú tienes siempre un técnico al lado, tú tienes un paciente, tú tienes un médico. Nosotros somos casi que profesores de nacencia los radiólogos, ¿sí? Porque siempre estás enseñando tus hallazgos. Lo que tenemos que practicar es esa habilidad de transmitir ese conocimiento, esa claridad para que la otra persona sepa lo que nosotros queremos comunicarle y finalmente también, bueno, obviamente transmitir lo importante que tiene que ver esto para cada paciente. Entonces, la oportunidad de enseñar la tienes todas, en cualquier momento donde estés trabajando. Eso es, sí, ahorita más, sí, ahorita si tú me dices, yo quiero enseñar, hombre, coge un micrófono, yo tengo un par ahí de podcast y pues hombre, haz tu podcast, ponte en canal de YouTube, o sea, creo que esa parte nadie te detiene absolutamente. Ahora entiendo, si lo quieres hacer más escolarizado, más formal, pues yo creo que si tú llegas en algún lugar y le dices, oiga, quiero ayudarles, sí, a ustedes, Facultad de Medicina de donde estés, no creo que haya alguien que te diga que no. Hay mucha necesidad para esto. Si tú me dices, ya para formar residentes y demás, probablemente en todas las escuelas existen unos pasos para hacerlo, pero créanme, digo, cualquier persona que esté jefe del departamento de posgrado, como le quieras, que sea sensata y que se dé cuenta de cómo está la situación, dudo que alguien rechace cuando alguien va a ofrecerle que quiere participar. Y ya una vez que quieres, entonces sí, si ya estás ahí y estás empezando, entonces sí tienes que trazarte tus objetivos muy claros, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero influir en qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Sí? O sea, obviamente la parte de transmisión de conocimientos y todo eso pues va incluido en el paquete, ¿sí? Pero la otra cosa es yo, o sea, ¿cuál es mi marca? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿Qué es, en qué parte quiero influir? Bueno, pues muchas gracias. Creo que el doctor Juan Pablo ha quedado muy contento con su respuesta y tengo más preguntas para hacerle. Adelante. Es de un asistente anónimo. Doctor, alguna vez escuché una charla de usted del salón invertido. ¿Lo considera útil? ¿Qué Sí. consejos nos da para aplicarlo en radiología? Y para mí, pues no conozco exactamente, creo que para todas las demás personas que estamos, si nos cuenta un poquito de ese salón invertido, doctor. Sí, claro. Elizondo. Gracias por la pregunta. Esto es lo que se llama en inglés el flip classroom. Y la idea que se le bautizó así es porque típicamente lo que se hacía es de que pues nosotros enseñábamos algo. Estoy hablando, este es un concepto de primaria, ¿eh? O sea, no es de posgrado, pero se aplica obviamente, ¿no? Pero entonces era en donde lo que nos encargaban era, nosotros aprendíamos en la casa, no sé si ustedes se acuerdan, cuando éramos chiquillos, nos encargaban la tarea y nosotros, yo aprendí la historia de México y todo eso y tenía que hacer la tarea y luego me la revisaba en el salón la maestra y no sé cuánto, ¿de acuerdo? Entonces, esa era una parte, pero típicamente uno aprendía en el salón, ¿sí? Y entonces iba a responder la tarea acá. Aquí el flip classroom lo que es, bueno, vamos a hacer, tú aprende allá y tienes que aprovechar el tiempo del profesor cuando estás con el profesor, ¿ok? Cuando lo que quieres es no aprender, o sea, que no venga el profesor y nada más te diga las cosas, ¿sí? No quiero decir como por ahí hay memes y demás, que te vomite lo que sabe, lo que sea. No se trata de eso. Se trata de que tú ya sepas, ¿sí? Ya viste la clase, ya viste YouTube, ya leíste y vienes aquí simplemente a preguntar, ¿sí? A aclarar tus dudas particulares, a que yo como profesor vea cuál es el problema que tienen los alumnos en una clase invertida. Lo que hago yo en todas mis clases, bueno, ¿vieron la clase? ¿Cuáles son las dudas que tienen? Doctor, yo no le entendí, por ejemplo, la diapositiva 13, ¿ok? ¿Qué no le entendiste? Es que no le entendí qué quiere decir con esto. Entonces, lo primero es detente y dices tú, alguien de ustedes, de los compañeros, le quiere explicar a su compañera qué es lo que está.
diciendo, y entonces ya el otro le explica y tú te das cuenta si el otro tampoco entendió, si entendió, y entonces ya después tú agregas, clarificas y le das valor a la información, ¿sí? Entonces esa es la parte de Flip Classroom. Típicamente nosotros en posgrado es lo que hacemos todos los días, ¿sí? O sea, todos los días la aplicación pues es en la estación de trabajo, ¿ok? Entonces esto es como también, como me dicen, oye, doctor, ¿cómo implementamos lo del case-based learning? O sea, aprendizaje basado en problemas. Pues es lo que vemos todos los días, ¿sí? O sea, lo que vemos todos los días es eso, lo que tiene que hacer el residente y que tienes que decirle es, bueno, tú tienes como que dos motivos, ¿sí? O dos funciones aquí. Una es la parte que tenemos que seguir un programa, ¿ok? Y eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos nuestras clases y temas todas las mañanas, ¿sí? Pero una vez que tú estás, y tienes que prepararla, obviamente, pero una vez que tú estás en tu estación de trabajo, tú tienes que ver lo que estás viendo en la estación de trabajo, ¿ok? Y es función del profesor, por ejemplo, tú tienes un R1, tienes R2, tienes R3, y tú puedes estar viendo una resonancia magnética de cerebro, por ejemplo, o un TAC de tórax, o lo que tú quieras. Y bajo el mismo paciente, la misma imagen, el mismo hallazgo, el mismo caso, al R1 le tienes que preguntar que qué está viendo, tiene que saber, él sí tiene que saber, es el milestone, que es una resonancia magnética, que es un T1, que es sagital, que ta. Al R2, bajo la misma imagen, le vas a preguntar los diagnósticos diferenciales. El R3 te tiene que dar los diagnósticos probables. El R4 te tiene que decir cuál es el manejo, qué es lo que sugiere, cuál es el outcome, qué pasaría. ¿Sí? O sea, en fin, entonces, bajo la misma cosa, a todos les puedes preguntar cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, pero el concepto ese sí se aplica. ¿Sí? Yo lo aplico en pregrado todos los clases. ¿Ok? Con los estudiantes de medicina. En posgrado, pues prácticamente pues es natural. Ellos, las dudas salen ahí, ¿ok? En la estación de trabajo. Bueno, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Este también es otro asistente anónimo, pero dice, doctor Elizondo, usted mencionó familias, embarazos, hijos de sus residentes. Tal vez se sale del tema, pero ¿qué opciones le ofrecen ustedes a su personal en entrenamiento al respecto? Es muy difícil en Colombia a veces este tema aún. No, es difícil en todas partes. Créeme, bueno, yo soy cuando me tocó ser jefe del departamento, por ejemplo, una de las cosas que yo puse fue, si tú sales de guardia, te vas a tu casa, ¿ok? Cosa que era pues en ninguna otra parte, pero yo lo podía hacer porque, sí, porque no se vale que salgan de guardia. La gente tiene la idea que el radiólogo no hace nada en la noche, y los radiólogos, al menos aquí en el hospital, no duermen, ¿sí? Mis residentes no duermen, Claro. tienen mucho trabajo. Entonces, y luego quieres que la primera actividad del nuevo día es ir a la sesión en un lugar que está cómodo, que tiene clima, que te apagan la luz. Quieres que, eso es. Y luego aparte quieres que sigan interpretando, ¿sí? Eso no se vale, ¿sí? Entonces yo creo que desafortunadamente, no es que me esté echando, sino es simplemente tenemos que ir aprendiendo y haciendo conciencia. Esto realmente es una parte muy importante, ¿sí? O sea, si tú tienes, aquí estamos restringidos seguramente como Colombia, ¿sí? O sea, por la ley, pues te van a dar unos días por embarazo, te pueden dar unos días por maternidad, unos días por enfermedad, por defunciones o lo que tú quieras. Lo que hemos tratado es muy interno, ¿sí? Es de ser flexibles. Y creo que si sembramos eso, ¿sí? Nos tocó en la pandemia mucho, ¿sí? En la pandemia nos tocó echarnos la mano todos, o sea, tuvimos que hacer grupos y había gente que caía, o sea, que caía enfermo y nos tuvimos que dar la mano. Cuando trabajas en conjunto y cuando te dices, esto es por el bien de todos y le vamos a entrar todos, ¿ok? Pues yo creo que todo el mundo, trabaja, pero ciertamente no es una ley, no es algo que esté como en Europa, que incluso hay paternidad, ¿sí? O sea, yo también tengo derecho de estar con mi hija, con mi hijo. Entonces, todo ese tipo de cosas
Desafortunadamente en México está exactamente igual, ¿ok? No quiero decir si mejor o peor, simplemente es esa situación creo que no es exclusiva de nuestros países y tampoco creas que está, o sea, hay lugares que está un poco más avanzado, ¿ok? Si estamos hablando de Suiza, si estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, etc. Pero incluso en Estados Unidos, no sé, en Canadá, ahorita Lucy a lo mejor puede comentar algo, pero, pero de todos modos está todavía muy acotado y cosas, es algo en lo que tenemos que ir trabajando, en esa equidad, igualdad y justicia, como te decía. Bueno, tengo un par de preguntas que creo que las hicieron unas personas muy jóvenes que están oyendo su residencia, su conferencia. Una es, ¿cómo cree que debemos escoger a nuestro mentor? ¿Qué hace un buen mentor? Y la otra dice, ¿algún consejo para médico que quiere pasar a residencia? O sea, por eso creo que son dos personas jóvenes las que hicieron esta No, pues, pregunta. qué bueno, gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? Contestando la segunda, ¿qué es lo que tienes que buscar? Fíjate cómo, de alguna manera, no hay esta parte como que tenemos un gen, ¿sí? Yo te digo porque mi hija es genética y a mí la genética siempre me ha gustado. Por algo yo creo que hizo genética mi hija. Pero no tenemos un gen que diga, es que tengo la vocación de ser radiólogo y que... No. Eso no es. Pero lo que tienes que hacer es conocerte a ti. Y te voy a contar mi historia personal. Yo fui, desde que estuve en medicina, yo fui instructor. ¿Te acuerdas que ahorita les platiqué que yo era instructor? Cuando yo era estudiante era instructor. Yo fui instructor de anatomía, después de neuroanatomía y después de medicina interna. Y la medicina interna me enamoró, literalmente. Yo iba a ser internista. ¿Por qué? Porque era la especialidad más completa y todo lo demás. De hecho, tenía un compañero, que ahora es compadre mío, que él quería cirugía, y le decían, no, hombre, cirugía, esos los cirujanos no saben nada, es nomás corten, la interna es la que piensas. Bueno, por azares del destino que no quiero utilizar mucho el tiempo de aquí, pero si quieren un día lo platicamos, pues finalmente tuve la oportunidad de involucrarme, por decisión mía, con el primer equipo de resonancia magnética que llegó aquí a la facultad, allá en 1981. Y entonces yo me metí en eso. Y cuando me metí en eso, para mí fue un mundo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el equipo de resonancia magnética estaba en el departamento de radiología. Y yo radiología, ¿sí? Entonces, cuando vi eso y cuando me empezó a gustar esta parte y los residentes que estaban ahí, que realmente influyeron en mí y que yo veía que sabían de todo, porque yo estaba en sexto año cuando eso sucedió, en mi último año, estaba en urgencias, iba a urgencias y le enseñaba a un residente, Hernán se llamaba, me acuerdo ahorita, por ejemplo, le enseñaba una cosa y me decía la otra, y me decía de hueso, y me decía de abdomen, y me decía de tórax, y decía, wow, o sea, sabe de todo, ¿sí? Y entonces ya después me puse a investigar, me puse a trabajar, seguí trabajando en resonancia magnética un par de años antes de entrar a la residencia, y me di cuenta de la importancia de la radiología. Entonces, si tú me preguntas cuál es la mejor especialidad, yo radiología la volvería a hacer, y ahora más, porque créeme que con todo esto que está sucediendo, tú si estás joven y estás viendo en medicina y qué quieres ser, yo veo al radiólogo como un científico de datos, ¿sí? O sea, vamos a tener esa posibilidad, y no es pretensión, y mucho menos, de orquestar la orquesta, de dirigir la orquesta. Porque fíjate lo que está pasando, no sé si les ha tocado ahorita, a mí me tocó, bueno, sé que la persona que está hablando, preguntando es de Colombia, por lo que creo, probablemente, pero fíjense si no les ha tocado algún enfermo que dices, está en la clínica y llega un doctor y le dice, bueno, pues ahí viene y usted, te voy a poner el ejemplo que hace poco, ¿no? Llega un paciente a urgencias, llega con dolor abdominal y entonces, pues, hablan al cirujano. El cirujano, pues antes de llegar al hospital, está en otra parte, como siempre, tráfico y demás. Bueno, dígale que le vayan haciendo un ultrasonido, ¿sí? Antes de... Y claro, le haces el ultrasonido, ¿no? Y tu radiólogo,
pues hombre, le haces el ultrasonido, estás con el paciente, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? El clínico, ¿sí? Ni siquiera ha visto al paciente, mucho menos interrogado. Entonces después le hablas y te, oye, ¿cómo salió el eco? No, pues salió normal, váyanle haciendo un TAC, de una vez ya voy llegando. Y entonces para cuando llega, el cirujano no llega a urgencias, el cirujano llega a rayos, ¿cierto? Y en rayos llega, oiga, vengo a preguntar por el ultrasonido del TAC de doña Juanita. Ah, sí, doctor. ¿Trae apendicitis? No trae apendicitis ni tampoco trae colicitis. Ah, bueno, pues entonces no es mío. Entonces, sin ir a ver al paciente, nomás dice, ¿sabes qué? No es quirúrgico, háblele al uro, al gine, y llega el otro, y el otro tampoco llega a ver al paciente, llega a rayos, oiga, vengo a ver los estudios. Ah, mire, doctor, es una paciente que tiene ya salió, ya vino el cirujano. ¿Quién es el que viene conociendo al paciente al final? Es el radiólogo. ¿Okay? Entonces, yo sí creo que en esto, júntalo ahora con la inteligencia artificial, con el deep learning, con esa posibilidad de que tú vas a tener aquí información genética, vas a tener el expediente electrónico, vas a tener cómo les va a los, o sea, toda tu información de imagen. Créeme que eso para mí se me hace fabuloso. Además de todo lo que viene desde el punto de vista tecnológico, yo no veo cómo a alguien no le pueda atraer la radiología, digo, desde el punto de vista de retos, de superación personal, de aprender mucho más, de esa maravilla que es estudiar, digo, medicina y después radiología, comprender el cuerpo humano, yo digo, verlo por dentro ahora, no nada más morfológicamente, también funcionalmente, ver cómo sana, yo no sé, para mí es pues la mejor opción. Y la otra pregunta era cómo escoger el mentor, Sí. cómo escoger un mentor Bueno, en radiología y ajá. qué se espera y también como un poco qué se espera que un buen mentor, qué características tiene esa persona de mentor. Sí, bueno, el mentor es esto, ¿sí? Sí se está transmitiendo, ¿cierto? La pantalla o ya no. Sí, señor, sí, Bueno. yo la veo, sí. Entonces, digo, hay muchas gráficas, pero finalmente lo primero que tienes que ver es, tú haces una especie como de clic y tienes varias cosas, fíjate. Tienes que saber, para empezar, si estás en una institución universitaria, ¿sí? En una institución académica, o quieres entrar en una institución académica, créeme que la gente que está ahí, los que estamos ahí, es por algo. ¿Okay? No es por el sueldo, eso sí te lo puedo asegurar. No es por el dinero, no es por eso, es porque nos gusta dar. Hay personas que obviamente son más afectivas, hay personas que son más estrictas, hay personas que son más abiertas, hay personas que son más cerradas. Entonces ahí sí yo te diría que tú tienes que ver como con quién haces un poco de clic. ¿A quién estás? No es lo mismo tutor que mentor, ¿ok? O sea, es una cosa aquí diferente, pero el mentor es el que te motiva, ¿sí? Entonces tienes que ver en esas personas, claro, también tienen su vida, ¿sí? Hay algo que pasa, me voy a extender un poquitín, hay algo que pasa en la parte académica, ¿sí? A nosotros como la doctora Bermúdez nos gusta esto, y es lo que se llama la crisis de la vida media académica. O sea, cuando tú entras a la parte académica, eres joven y traes muchas ganas y wow, ¿sí? Quieres participar, congresos, pláticas, ¿sí? Pero luego llegas a un platón en donde dar 3 pláticas más o no y desplazarte en un avión, ya eso empieza, otra vez tengo que dar la misma clase de broncograma aéreo, otra vez tengo que explicar qué es Entonces, cuando llegas a eso, ¿sí? O te reinventas o te quedas así, ¿ok? Y reinventarse, ¿qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, lo que está haciendo la doctora Bermúdez, pues tengo que hacer algo más, ¿sí? Tengo que participar en Health for the World, tengo que participar en la revista, tengo que participar en la sociedad.
Entonces, esas son de las cosas que siempre te van empujando. Entonces, tienes que encontrar esas personas, ¿sí? Esas personas que tú dices, ¿sabes qué? De alguna manera, no es que quiera ser como ella o como él, ¿sí? Aunque, digo, podría ser, eso es un modelo, pero es, ¿a quién o sea, quién me va a dirigir? O sea, no es quién me va a apapachar, ¿sí? ¿Quién me va a dar por mi lado? ¿Quién va a decir, sí, hombre, está bien, ¿no? Si no hubo ningún problema? No. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y yo creo que en esta parte, en esta diapositiva, pues está todo eso, ¿no? Tienes que buscar a alguien, la principal flecha que va para arriba, alguien que te motive, ¿ok? Acuérdense que la motivación no es lo principal que mueve al ser humano. Lo principal que mueve al ser humano y a los animales es el miedo, ¿ok? Ustedes pueden poner una rata, disculpen la expresión, pero así viene el ejemplo típico, una rata con algo que esté arrastrando en la cola, ¿ok? Y le pueden poner un queso adelante, ¿ok? Y claro, va a ir por el queso. Pero si le ponen un gato atrás, va a correr, ¿ok? Entonces, nosotros muchas veces, tú puedes decir cuál es el miedo. Tú tienes que encontrar tus miedos. Tienes que encontrar tus miedos a decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar obsoleto. ¿Sabes qué? Yo no me quiero quedar en este lugar. ¿Sabes qué? Yo no nada más quiero saber esto. Entonces necesitas encontrar eso, verte allá, ¿ok? Y decir, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar, necesito encontrar. Entonces necesitas a alguien que te dé eso, ¿ok? Que te dé esa dirección, que te dé el coaching, como dice ahí también, ¿no? Que te apoye, porque esa es otra de las cosas, o sea, cada vez más estamos inmersos en demasiadas cosas, entonces también es alguien que necesita comprenderte, ¿sí? Entonces, no es fácil encontrar un mentor, pero la verdad es de que más o menos tiene que tener yo te diría, esas características. Y la otra es, hay personas muy calladitas en esos departamentos, hay personas que no son así, no parecen ser, pero si te acercas con ellas, si les das esa oportunidad de ayudar, créeme que es un ganar-ganar, ¿ok? Y vas a tener un gran mentor. Porque para que esté ahí, quiere decir que ya hizo medicina, que ya hizo radiología, que está en una institución de enseñanza. Incluso tú puedes ayudarle a mejorar, que eso es finalmente lo que tenemos que hacer entre todos, ¿ok? Cuando tú le das una razón a alguien, créeme que la cosa crece para los dos lados. Muchísimas gracias. Excelente visión de quién es el mentor. Yo quiero destacar, doctor Elizondo, que me parece importantísimo la diferencia entre la formación y la información, porque la información cambia, evoluciona, está en un libro, está en una cantidad de cosas, pero la formación de las personas es algo que creo que va a hacer más huella en las personas. Entonces, esa diferencia me gustó mucho y quiero destacar ese punto. Y el otro punto es cómo la vivencia reciente de la pandemia, pues notamos que la exposición de los casos para los residentes cambió de tal manera que, por ejemplo, el residente que aprendió tórax durante la pandemia salió experto en COVID, pero de pronto desconocía cómo ver un crecimiento cardíaco izquierdo, una falla cardíaca o cosas básicas de trauma de tórax, si pusiéramos en esa zona únicamente. Entonces, ese creo que también es un reto para la educación, porque finalmente uno se preguntaba, bueno, ¿será que esta pandemia va a durar toda la vida y con eso es suficiente para que una persona radióloga salga bien entrenada en lo que necesita saber de tórax? ¿O tenemos que buscar otras alternativas para que esa persona que estamos educando no sea simplemente la víctima de lo que está pasando en un momento dado? Sí, no, bueno, definitivamente. Pero eso que dijiste al final, acuérdate que uno es producto de sus circunstancias, ¿no? Entonces, esta cuestión circunstancial definitivamente nos afectó a todos y en todo, ¿no? Y estamos hablando, les digo, ayer lunes, aquí en México empezaron las clases en la primaria, secundaria,
y pues el cálculo es que tenemos un rezago educativo, un retraso, pues al menos de los 2 años. Hay un meme por ahí que salió hoy. Ayer, cuando entran a la escuela todos los niños, aquí en México, pues se hace un honores a la bandera, ¿no? Y está la maestra con la bandera, y entonces le dice, una de las cosas que primero se decía siempre era saludar, y saludar, no sé si me alcanzan a ver, pero era poner la mano así, saludar a la bandera. Entonces, cuando le dice a los niños, saludar, todos los niños hacen, ¿sí? O sea, nunca habían sido expuestos a esto, no saben. Entonces, sí, ciertamente es algo que nos va a marcar, pero definitivamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que todos vamos a ir viendo nuestras necesidades, ¿sí? Acuérdense que los adultos aprendemos con lo que necesitamos, ¿sí? Eso es algo fundamental, pero estoy de acuerdo con la doctora Bermúdez. Si nosotros como directores de programa sí tenemos que ver cómo reajustamos esto, cómo va a haber unos que van a tener más oportunidad, otros que no, y ahí sí, evidentemente viene la parte personal, ver cuáles son mis déficits. Quedan muchos y siempre quedan. Lo que pasa es que ahora como que nos dimos cuenta y lo interiorizamos, lo hicimos consciente también, ¿sí? Y muchas veces se materializó. Me refiero en materializar en que dices, oye, este sí sabe la clasificación de COVID, pero no tiene la menor idea de alguna otra cosa, ¿ok? Y ese evidentemente, si nunca se expuso, pues, sí es una, digo, sí es una problemática y la vamos a tener que ir subsanando, probablemente con cursos pequeños, con cosas muy dirigidas. Y repito, yo creo que cada quien, cuando regresen cuando regrese ese residente al Huila, o cuando regrese a San Andrés, o cuando regrese a Bucaramanga, no sé, pues va a ver su realidad y dice, ¿sabes qué? Aquí creo que definitivamente me falta un poco de obstetricia, porque aquí lo que más me interesaría sería apoyar en esta parte. Y con pandemia o sin pandemia, dices, tengo que dedicar un poco a esta parte en particular. A lo mejor en aquel lugar va a haber un traumatólogo que justo se entrenó y que va a llegar pidiendo ultrasonido de hombro y de rodilla y de todo eso, cosa que a lo mejor dices, híjole, donde yo estuve, eso no lo vi, ¿sí? Pero si quiero dar atención a este médico y a sus pacientes, pues obviamente yo creo que esa es la parte que tenemos que aprender después. Nunca dejar de aprender, pero lo que tenemos que aprender es justamente lo que sí nos motive a aprender. Bueno, creo que estas eran todas las preguntas que teníamos para el doctor Eliozondo. De nuevo, muchísimas gracias por Gracias a contribuir ustedes. con sus conocimientos. Realmente fue una charla que disfrutamos mucho. También muchas gracias a nuestros asistentes de Health for the World. Queremos recordarles que dentro de 3 días pueden volver a ver esta conferencia en nuestro canal de YouTube y en el sitio de Health for the World. Y pues finalmente simplemente desearles una muy buena noche y esperamos verlo pronto al doctor Eliozondo por acá o en algún sitio del mundo. Muchas gracias a todos y buena noche. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Os saludo a la bandera. Bueno, Gracias. doctor Eliozondo. Bye, Lucy. Muchas gracias, Lucy, por todo. Y gracias, No, Daniel, por gracias a todo. usted. Hasta luego. Daniel y María Lucía, hasta luego. Chao, doctora.